Buenas tardes y bienvenidos a la recta final de Fundamentos de Fe y Ciencia. Seguimos en el módulo de Geología y Paleontología. Hoy, en nuestra sesión número 15, hablaremos de algunos de los fósiles más famosos que existen. Dinosaurios. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible y describe a un grupo de reptiles terrestres extintos cuyos restos se encuentran en las capas del Mesozoico. Si recordáis la columna geológica que explicábamos la semana pasada, el Mesozoico es la zona central del Fanerozoico y está formada por tres capas principales: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Como están extintos, no podemos estudiar a los dinosaurios directamente, pero podemos hacerlo gracias a los millones de fósiles que encontramos por todo el mundo. La mayoría de los fósiles corporales de dinosaurio que hemos encontrado son huesos y dientes. Muchas veces los huesos están desarticulados y mezclados, pero en algunos casos encontramos esqueletos completos o casi completos con los huesos aún en su sitio. También son muy comunes las huellas de dinosaurio. En muchos lugares del mundo hay rastros de dinosaurios de diferentes tipos. Algunas huellas tienen forma redondeada y otras tienen 3 dedos. Estas fotografías son del Valle de Torotoro, en Bolivia. Estas son del Pirineo español. Y estas son del sur de Valencia, a unos 100 kilómetros de mi casa. Estos son solo algunos ejemplos de yacimientos de huellas de dinosaurio que yo he visitado, pero se encuentran en muchísimos lugares. También son bastante comunes los fósiles de huevos de dinosaurio. Estos son fósiles de huevos de dinosaurio que pertenecen a un museo, pero la siguiente fotografía, esta la saqué yo misma, en un yacimiento del Pirineo. Y aquí tengo una muestra de ese mismo yacimiento, más pequeñita, que os voy a enseñar. A ver. Si veis las cositas blancas que se ven, y aquí tengo otra. No se ve muy bien, pero la plaquita, esta plaquita blanca, estas plaquitas blancas que se ven aquí, son trozos de cáscaras de huevos fosilizados. Bueno, espero que a estas alturas de nuestra serie ya os hayáis acostumbrado a tratar de identificar en cualquier descripción científica lo que son datos y lo que es interpretación. Y si es así, os estaréis preguntando cosas como estas. Si solo tenemos los huesos, ¿cómo saben los científicos que los dinosaurios eran reptiles? ¿Qué es lo que caracteriza a los dinosaurios como grupo? ¿No podrían ser simplemente una mezcla de diferentes tipos de animales, reptiles, mamíferos y aves, que se han clasificado juntos porque están en las mismas capas? ¿Cómo se sabe que las huellas y los huevos eran de dinosaurios y no de otros animales? Bueno, si se os ocurren este tipo de preguntas es porque ya sois unos profesionales de la discriminación entre datos e interpretación. Vamos a responderlas una por una. En la actualidad clasificamos a los animales por sus características anatómicas y fisiológicas. En los libros de texto de primaria se define a los reptiles como animales que tienen la piel cubierta de escamas, que ponen huevos y que son de sangre fría, lo que quiere decir que no mantienen su temperatura corporal constante, sino que dependen de la temperatura ambiental. En el caso de los dinosaurios, todas estas cosas son muy difíciles de comprobar porque solo tenemos los huesos. Pero resulta que los reptiles también tienen características específicas en su esqueleto que los diferencian de los otros vertebrados. Por ejemplo, la mayoría de los reptiles tienen 2 orificios en cada lado del cráneo detrás de las órbitas oculares.
y los dinosaurios también los tienen. Y la mandíbula inferior, que en los mamíferos está formada por un solo hueso, en los reptiles está formada por varios huesos y solo uno de ellos, el dentario, es el que lleva los dientes. Los dinosaurios tienen esa misma estructura. Pero como veíamos la semana pasada, las clasificaciones son algo artificial y muchas veces los animales no presentan todas las características de una categoría determinada. Una de las características fundamentales de los reptiles es que reptan, es decir, que se arrastran o se mueven con el cuerpo muy cerca del suelo. Y eso se debe a cómo se articulan sus patas en los que tienen patas. Si os fijáis en un lagarto o en un cocodrilo, las patas les salen lateralmente del cuerpo, pero en los dinosaurios no es así. La estructura de la cadera de los dinosaurios es diferente de la del resto de los reptiles, pero también es diferente de la de los mamíferos. El fémur humano tiene la cabeza redondita y encaja en un hueco redondeado de la cadera, y eso nos permite tener mucha movilidad en las piernas. En los dinosaurios, la cabeza del fémur tenía forma de cilindro y encajaba en un hueso que atravesaba la cadera por completo. Y esto hacía que las patas de los dinosaurios no salieran hacia los laterales, sino que estuvieran verticales debajo del cuerpo. Y eso les permitía caminar y correr de manera muy eficaz, pero no podían girar fácilmente. Y con esta información también respondemos en parte a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza a los dinosaurios como grupo? Bueno, pues este tipo de articulación de la cadera es una característica distintiva de los dinosaurios, pero hay otras características también en sus huesos, especialmente los de las patas delanteras y traseras. El húmero y el fémur tienen unas crestas y unos salientes especiales que solo se encuentran en los dinosaurios y que servían para unirse a la musculatura. Así que, a pesar de contar solo con sus fósiles, tenemos suficiente información para concluir que los dinosaurios eran reptiles y que tenían características distintivas específicas que justifican su clasificación como un grupo separado de los animales que conocemos hoy. Otra cosa importante es que no todos los reptiles que aparecen en las capas del Mesozoico son dinosaurios. Los paleontólogos los han estudiado en detalle y los han clasificado en diferentes grupos. Si os habéis fijado en la definición del principio, decíamos que los dinosaurios son terrestres. Los reptiles marinos que se encuentran en esas mismas capas no son dinosaurios. Se clasifican en otros grupos, como los ictiosaurios, que tenían forma así como de pez o de delfín, o los plesiosaurios, que tenían el cuello largo, y tampoco se consideran dinosaurios a los reptiles voladores, como los pterosaurios. La última pregunta que nos habíamos planteado es: ¿cómo sabemos que los otros restos, como las huellas y los huevos, pertenecen a los dinosaurios? Esta es una pregunta muy lícita. En el caso de las huellas, es bastante lógico atribuírselas a los dinosaurios porque coinciden en forma y en tamaño con los huesos fósiles de las patas de los dinosaurios. Lo de los huevos no es tan inmediato. Cuando se descubrieron huevos fósiles en las capas del Mesozoico, se les asignaron a los dinosaurios porque eran los animales más abundantes en esas capas. En ese momento se trataba de una interpretación, pero posteriormente se han encontrado fósiles de huevos con embriones de dinosaurio en su interior. Así que ahora estamos bastante seguros de que al menos algunos dinosaurios ponían huevos. ¿Qué más sabemos de los dinosaurios? Bueno, pues muchas cosas. Se han encontrado unos pocos dinosaurios, unos pocos ejemplares de fósiles de dinosaurio que están tan bien conservados que se puede observar la piel. Estos fósiles nos han confirmado que tenían escamas y en uno de ellos se han podido extraer incluso los pigmentos de las escamas. Normalmente los colores de los modelos de dinosaurio que vemos en los museos o por la televisión son inventados, pero en este caso sabemos
el color real que tenía el animal. Recordad también lo que dijimos la semana pasada. En algunos fósiles se ve claramente la presencia de plumas, así que por lo menos algunos dinosaurios tenían plumas. Las huellas también nos dan mucha información. Si tenemos un rastro con varias pisadas, podemos saber si el animal caminaba a 2 patas o a 4 patas. Por la separación entre las huellas podemos saber si estaba andando o corriendo. E incluso si está más marcada la parte delantera o la parte trasera de la huella, se puede deducir si el animal estaba caminando cuesta arriba o si estaba caminando cuesta abajo. En muchos sitios las huellas no son de un solo animal, sino de muchos, así que también nos dan información sobre su vida social. Algunas especies de dinosaurios se movían en manadas y por el tamaño de las huellas podemos saber si estas manadas estaban formadas por individuos todos de la misma edad o si había juveniles y adultos mezclados en la manada. La dentadura es otra cosa que también nos da bastante información sobre la alimentación del animal. Observando los dientes de los dinosaurios, los científicos han descubierto que la mayoría de las especies eran herbívoras. Solo uno de cada 7 u 8 tipos de dinosaurios era carnívoro. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en dinosaurios lo primero que nos viene a la cabeza es un Tyrannosaurus Rex? Bueno, de eso tienen la culpa el cine y los museos, porque tanto en las películas como en las exposiciones lo que más llama la atención son los ejemplares enormes y peligrosos y por eso están mucho más representados que sus compañeros. Pero en realidad los dinosaurios eran un grupo de animales muy diverso. En cuanto al tamaño, había dinosaurios del tamaño de una gallina. La mayoría tenían tamaños similares al de un avestruz o una vaca y algunos sí que eran más grandes. Los más gigantescos se han encontrado en Argentina y podían llegar a alcanzar 40 metros de la cabeza a la cola y más de 8 metros de altura. Igual que ocurre en la actualidad, estos gigantes, igual que ocurre en la actualidad con los mamíferos más grandes, los mamíferos terrestres más grandes, estos gigantes eran herbívoros. De hecho, los paleontólogos han comparado la diversidad de los dinosaurios con la de los mamíferos actuales. Tendemos a pensar que los dinosaurios son un tipo muy concreto, muy específico de animal, pero en realidad había tantas diferencias entre ellos como las que puede haber entre un gato y una jirafa. Hay muchas curiosidades interesantes sobre los dinosaurios, pero quiero dedicar el tiempo que nos queda a comentar las implicaciones que tienen los dinosaurios para los orígenes, que es el foco de nuestra serie. Si queréis conocer más acerca de los dinosaurios desde una perspectiva científica y cristiana, os recomiendo los siguientes recursos. Nuevo Tiempo tiene una magnífica serie de documentales sobre dinosaurios a la que podéis acceder en YouTube. Son 14 episodios de 28 minutos que presentan el tema con mucho detalle y son realmente buenos. Y por otro lado, Southwestern Adventist University tiene en marcha desde hace más de 20 años un proyecto de investigación sobre dinosaurios que es puntero a nivel mundial. Se trata de una excavación en un yacimiento situado en el estado de Wyoming, del que se han extraído ya más de 25.000 fósiles. En los primeros capítulos de la serie de Nuevo Tiempo se explica la historia y el funcionamiento de este proyecto, pero si queréis más información, la podéis encontrar en la página web de la universidad y en otra serie documental específica de este proyecto que se llama The Dig, la excavación. Y si os apasionan los dinosaurios y os gustaría vivir la experiencia de ser paleontólogos por unas semanas, ese mismo proyecto organiza una expedición anual al yacimiento de Wyoming durante el mes de junio, en la que pueden participar personas de todo el mundo. En la página web tenéis más información de cómo acceder. Y si no podéis ir a buscar los huesos de dinosaurio in situ, igualmente podéis acceder a ellos virtualmente gracias al museo online que tiene la universidad, en el que se pueden consultar fotografías y modelos en 3D de los fósiles que se han encontrado hasta ahora.
En la lista de materiales adicionales y recursos tenéis los enlaces tanto de los documentales y de la web del proyecto, como tenéis también un montón de artículos sobre dinosaurios. Pero en el tiempo que nos queda, vamos a comentar algunas de las preguntas que surgen con frecuencia en el ámbito creacionista sobre los dinosaurios. La primera, curiosamente, es: ¿existieron los dinosaurios? Algunas personas creen que los dinosaurios no existieron, que son un invento de los evolucionistas, o, como decíamos antes, que son una mezcla de distintos tipos de animales. Bueno, espero que con todo lo que hemos explicado hasta ahora os haya quedado claro ya que los dinosaurios sí existieron, que son un grupo de animales con características distintivas que permiten clasificarlos e identificarlos con relativa facilidad, y que los científicos creacionistas serios no dudan de su existencia. Al contrario, en la Iglesia Adventista tenemos varios paleontólogos que están estudiando fósiles o huellas de dinosaurios en distintas partes del mundo, y, como os decía antes, incluso un proyecto de investigación de gran alcance sobre dinosaurios que lleva más de 20 años en marcha y que nos ha proporcionado una gran cantidad de información sobre estos fascinantes animales. Eso no significa que lo sepamos todo, ni mucho menos. Como en cualquier otra rama de la ciencia, los nuevos descubrimientos paleontológicos pueden demostrar que algunas interpretaciones anteriores estaban equivocadas y van matizando nuestro conocimiento sobre los dinosaurios. Por ejemplo, estudios anatómicos de los esqueletos de varios dinosaurios han demostrado que las posturas en las que se les exponía en muchos museos y documentales antiguos estaban equivocadas. Parece ser que los T-Rex no caminaban erguidos tipo Godzilla, sino con el cuerpo horizontal y con la cola paralela al suelo. Así que a muchos museos les ha tocado desmontar los esqueletos que tenían y volverlos a montar. También se ha descubierto que algunos dinosaurios que se consideraban especies distintas puede que en realidad fueran juveniles y adultos de la misma especie. Bueno, que pasen estas cosas es normal, cuando uno solo cuenta con huesos y huellas para reconstruir a los animales y no los puede observar directamente. Pero eso no debe hacernos desconfiar de la ciencia, aunque sí debemos ser conscientes de que la mejor interpretación en un momento determinado puede acabar siendo desechada cuando aparezcan nuevos datos. La segunda pregunta que me hacen muchas veces es: ¿creó Dios a los dinosaurios? Bueno, aunque parece una pregunta fácil, que se podría contestar con sí o no, en realidad es una pregunta con trampa. Si yo os preguntara: ¿creó Dios a los leones? ¿O creó Dios a los osos polares? ¿Qué me contestaríais? Porque resulta que los leones y los osos polares son animales carnívoros. Y además, los osos polares viven en un clima extremo que probablemente no existía antes del diluvio. Por lo que podríamos decir que seguramente Dios no los creó como son ahora. Según hemos explicado en temas anteriores, aunque no conocemos todos los detalles, Dios podría haber creado un tipo de felino y un tipo de oso, ambos herbívoros, que después del pecado cambiaron y se diversificaron y acabaron dando lugar respectivamente a diferentes tipos de grandes felinos y a diferentes tipos de osos. Pero si no entramos en tanto detalle, la mayoría de los cristianos creacionistas no tienen ningún problema en imaginarse a Dios creando leones y osos o sus versiones vegetarianas, pero sí con los dinosaurios. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay muchos cristianos que creen que Dios no creó a los dinosaurios? Bueno, hay varias razones, pero las principales son estas: que no se mencionan en la Biblia, que son animales gigantescos, violentos y feroces, y que están extintos. Bueno, vamos a analizar brevemente cada una de esas razones. Es verdad que la Biblia no menciona a los dinosaurios, pero eso es completamente lógico, porque la palabra dinosaurio no se acuñó hasta el siglo XIX. Hay quien piensa que las descripciones de las dos bestias que aparecen en el libro de Job, Behemoth y Leviatán, podrían referirse a dinosaurios, pero la mayoría de los teólogos no están de acuerdo con esta interpretación. Y de todas maneras, que un animal por su nombre no aparezca en la Biblia no implica que no fuera creado por Dios.
En la Biblia tampoco se mencionan específicamente los canguros, las mariposas ni muchos otros animales. Con respecto a la ferocidad y a la peligrosidad de los dinosaurios, ya hemos explicado que no era una característica de todo el grupo, sino de una minoría de especies. Lo que pasa es que gracias a Hollywood, pues esas son las especies más conocidas. Y cuando miramos un modelo de Tyrannosaurus Rex, y debemos recordar siempre que se trata de un modelo, porque nadie ha visto nunca a un T-Rex vivo, nos puede parecer que Dios nunca crearía un animal así. Pero es que ese mismo razonamiento se podría aplicar a otros animales, como por ejemplo al tiburón blanco. El tiburón blanco es una máquina de matar. Tiene varias filas de dientes afilados que se van recambiando continuamente y es un animal muy violento que ataca primero y pregunta después. Pero esa no es la tónica general en el mundo de los tiburones. Hay tiburones de muchas formas, de muchos tamaños y la mayoría de ellos son muy tranquilos y no suponen ninguna amenaza para el ser humano. Pero una vez más, gracias al cine, cuando pensamos en tiburones, lo que nos viene a la cabeza es el tiburón blanco. Y aún así, nunca he oído a nadie decir que Dios no creó a los tiburones. Con los dinosaurios pasa lo mismo que con los tiburones. La gran mayoría de las especies eran herbívoras y pacíficas, muchas de ellas tenían tamaños similares a los animales actuales, así que esta razón tampoco parece sostenerse como para afirmar que Dios no creó a los dinosaurios. Entonces, ¿es porque están extintos? Bueno, la semana pasada dijimos que el registro fósil está lleno de restos de especies que no se encuentran en la actualidad. Grupos enteros de animales que vivían en el pasado se extinguieron, probablemente durante el diluvio, pero eso no implica que Dios no los creara. Pensemos, por ejemplo, en los trilobites. Los usamos la semana pasada como ejemplo de complejidad en la base del registro fósil. Bueno, el hecho de que estén extintos no implica que Dios no los creara. Quizás la razón principal por la que algunos cristianos creen que Dios no creó a los dinosaurios es porque piensan que si Dios los hubiera creado, también los habría preservado en el arca y hoy seguirían vivos. Este razonamiento tiene cierto sentido, pero no es la única alternativa posible. Hay muchos animales que se extinguieron durante el diluvio o después del diluvio porque no soportaron los cambios ambientales o porque los humanos acabaron con ellos. Y también es posible que hubiera dinosaurios en el arca de Noé y que después no consiguieran sobrevivir. También es posible que Dios decidiera no meterlos en el arca, por razones que no tuvieran que ver con su origen, quizá pensando precisamente en la supervivencia del ser humano. Los grandes dinosaurios herbívoros necesitaban toneladas de comida y después del diluvio las plantas eran escasas. Y los carnívoros podían ser un peligro para el hombre, sobre todo teniendo en cuenta que la especie humana se degeneró rápidamente después del diluvio, como podemos ver en el descenso brutal de la longevidad que ocurre en unas pocas generaciones. Así que hay muchas posibilidades, pero todas son especulaciones. Yo personalmente no creo que tengamos suficientes datos para afirmar que los dinosaurios no fueron creados por Dios y que tienen algún otro origen. Estamos hablando de un grupo con una gran diversidad de tamaños, de modos de vida, con cientos de especies y solo unas pocas eran depredadores violentos, igual que ocurre hoy en otros grupos como los tiburones o como en los mamíferos actuales. La última pregunta que me gustaría comentar es cuándo y cómo se extinguieron los dinosaurios. La hipótesis creacionista y evolucionista coinciden en que los dinosaurios murieron en una catástrofe. Desde la ciencia convencional se han propuesto varias causas. La más conocida es la del impacto de un meteorito, pero hay otras, como una actividad volcánica masiva. Para los creyentes en la Biblia, los dinosaurios murieron en el diluvio, pero ya explicamos hace un par de semanas que el diluvio bíblico fue un evento geológico brutal en el que probablemente hubo vulcanismo muy activo, tsunamis, terremotos y caída de meteoritos. Así que en cuanto al cómo, parece que no hay mucha diferencia, pero sí que hay bastante diferencia en el cuándo. La ciencia convencional sitúa la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 65 millones de años.
La Biblia hace unos pocos miles de años. ¿De dónde sale la fecha de los 65 millones de años? Bueno, explicar esto requeriría una sesión completa, pero voy a intentar resumirlo en unos pocos minutos. Cuando leéis en un artículo científico que un fósil o una roca tiene X millones de años de antigüedad, eso puede parecer un dato, algo que se ha medido de forma objetiva, como el tamaño o el peso, pero la realidad es bastante más complicada. El proceso por el que se determina la edad de una roca se llama datación radiométrica y no es una medición directa. Las rocas no llevan una etiqueta con su fecha de fabricación, pero muchas rocas contienen en su interior elementos radioactivos. ¿Qué es un elemento radioactivo? Todos habéis oído hablar del uranio y sabéis que se usa para producir energía en las centrales nucleares, para fabricar bombas, y que es peligroso. ¿Mm? Lo que hace al uranio peligroso, igual que a otros elementos radioactivos, es que es inestable. Bueno, esto es la tabla periódica, que contiene todos los tipos de átomos que conocemos, que forman toda la materia: el aire, los muebles, las personas, las rocas. Algunos elementos de la tabla periódica, como el uranio, son inestables y se transforman de manera espontánea en otro elemento de la tabla. Por ejemplo, el uranio se transforma en plomo. Y en esa transformación se libera energía, que es lo que conocemos como radiactividad. Sería algo así. Cuando la radiactividad atraviesa las células vivas, afecta al ADN y produce mutaciones. Y por eso los elementos radioactivos son tan peligrosos. Los físicos nucleares han descubierto que la descomposición radioactiva, ese cambio que tiene lugar en las rocas, ocurre a un ritmo regular para cada elemento. El uranio se convierte en plomo de manera natural a una velocidad que se puede medir. Y por lo tanto, si sabemos cuánto uranio tenía la roca cuando se formó y cuánto tiene en la actualidad, podemos hacer unos cálculos matemáticos sencillos y saber el tiempo que ha pasado. Es como si tuviéramos un grifo que gotea dentro de un cubo, siempre a la misma velocidad. Si sabemos cuántas gotas caen en una hora o en un día y medimos la cantidad de agua que hay en el cubo, podemos calcular el tiempo que lleva el grifo estropeado. La teoría de la datación radiométrica es sencilla y lógica, pero para que los resultados sean válidos es necesario que se cumplan una serie de condiciones. Hay que saber con certeza la cantidad inicial del elemento radioactivo. La tasa de cambio tiene que ser constante y hay que estar seguros que durante todo el proceso el sistema ha estado aislado, que no ha entrado ni salido de la roca nada de uranio ni nada de plomo. El problema es que la descomposición radioactiva es un proceso muy lento y los resultados de los cálculos suelen estar en el rango de cientos o miles millones de años. ¿Cómo podemos estar seguros de que durante todo ese tiempo, de millones de años, no se ha perdido nada de uranio ni se ha añadido uranio del ambiente a la roca? Si volvemos al ejemplo del cubo, es como si cayera una gota cada 1000 años y no tuviéramos manera de saber si en algún momento alguien ha quitado el cubo o si ha llovido, si algo de agua se ha evaporado, si el grifo goteaba más rápido o más lento en el pasado. Hay muchas cosas que no controlamos y que podrían dar un resultado equivocado. Así que los creacionistas pensamos que ese es el caso, que hay algo en la metodología de la datación radiométrica que no está bien y que por eso los resultados dan millones de años. Lo creemos porque los resultados no coinciden con las fechas bíblicas de los acontecimientos, pero también hay evidencias científicas que sugieren que las dataciones radiométricas son erróneas. Una de estas evidencias tiene que ver directamente con los dinosaurios y la descubrió una paleontóloga llamada Mary Schweitzer. La doctora Schweitzer estaba estudiando huesos fósiles de Tyrannosaurus rex y al cortar uno de ellos notó como un olor a putrefacción.
Y eso la sorprendió mucho, así que decidió investigar qué había en el interior de ese hueso. Al mirarlo bajo el microscopio, descubrió que había tejido orgánico, había vasos y células sanguíneas. Bueno, cuando publicó su descubrimiento, la comunidad científica se le echó encima, diciendo que eso era imposible, que estaba equivocada, que era imposible encontrar algo orgánico en huesos con una antigüedad de más de 65 millones de años. Le dijeron que seguramente su muestra estaba contaminada por bacterias y que eso era lo que había visto. Pero la doctora Schweitzer repitió las observaciones, otras personas comprobaron los experimentos y efectivamente se demostró que en el interior del fósil había vasos sanguíneos y células sanguíneas de reptil. Desde entonces se han encontrado tejidos blandos en muchos otros fósiles de dinosaurio y de otras especies que supuestamente tienen millones de años de antigüedad. ¿Por qué esto no lo había visto nadie antes? Pues porque nadie lo estaba buscando. ¿Y qué importancia tiene esto para nosotros? Bueno, como os decía antes, la presencia de tejido blando en el interior de fósiles es una evidencia potente de que no son tan antiguos como propone la ciencia convencional. La materia orgánica de un animal muerto se pudre y desaparece. En condiciones muy especiales puede durar unos miles de años, como podemos ver en las pirámides de Egipto, pero es completamente imposible que las proteínas, el ADN o las células sanguíneas puedan sobrevivir durante millones de años en el interior de un hueso. Bueno, voy a parar aquí. Este es un tema inagotable, pero tenemos que terminar en algún momento. Recordad que tenéis más información en la lista de recursos y materiales adicionales. La semana que viene será nuestra última sesión. Nos despediremos hablando de unos fósiles que generan una gran expectación y unas cuantas dudas. Los homínidos.